El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Bienvenidos al Parche Debate, el programa del Canal Congreso que los invita a pensar y a sentir la democracia. Hoy tendremos el tema de la ley de conductores ebrios. Para eso tenemos como invitados al Parche del Colegio Antonio Nariño. Y por el otro lado tenemos al Parche del Colegio Universidad Cooperativa. Para conocer mejor del tema, tenemos como invitado al representante a la Cámara por el Departamento del Meta, el doctor Hugo Velázquez. Bienvenido. Gracias. Saludamos a los chicos que representan los parches del colegio en el día de hoy. Tenemos por este lado a Daniel Castellanos del Colegio Antonio Nariño y por este lado tenemos a Marta Rodríguez del Colegio Universidad Cooperativa de Colombia. Para entrar en el tema y conocer sobre la ley de conductores ebrios, queremos conocer las opiniones de nuestros estudiantes, así que vamos a ver la siguiente nota para escuchar la opinión de los estudiantes del Colegio Universidad Cooperativa de Colombia. Hay muchas cosas malas en este mundo, pero no podemos pretender quitar las cosas malas porque el mundo no va a ser nunca perfecto. No le enseñan a uno la responsabilidad, no se enfocan en más en lo que se necesita para tener una sociedad buena. Sería algo muy aburrido, nadie sabría ser persona, nadie sabría. Y es la ley esta la que no se está cumpliendo, más no la de darle llaves a un joven o a una persona para que vaya y conduzca ebrio. Y creo que la ley se podría cumplir si dejamos de ser una sociedad individualista. Todo el mundo se pone en la posición de la víctima, pero nadie se pone en la posición del conductor. El conductor tuvo la intención de atropellar a esa persona, el conductor estaba en sus 5 sentidos mientras cometió el delito. Para mí un conductor ebrio es una persona inconsciente. Estoy de acuerdo, ya que lo que no está escrito en el papel no se cumple y los colombianos le tienen un poco de miedo a eso, lo que no te dice la Constitución no vale. Entonces podría ser un buen punto de partida para que a un futuro podamos tomar conciencia de qué hacer y de qué no hacer. La cárcel es el castigo máximo para un criminal. Y un conductor borracho para mí no es un criminal, es una persona con un nivel de inmoralidad y de responsabilidad elevada, que si merece un castigo, sí merece un castigo porque esos actos hay que castigarlos. Realmente nosotros también podemos de alguna manera discutir sobre este tipo, sobre si están de acuerdo o no con las leyes que se rigen, pues, y sacar conclusiones con respecto a todo lo que se está hablando del tema, ¿no? Sobre todo el de conducir en estado de embriaguez. Ahora veamos cómo se desarrolló el debate en el Colegio Antonio Nariño. Pero para mí, matar a una persona por cualquier motivo tiene que ser algo que no se pueda ni pagar, ni que sea algo que la sociedad lo vea como sí pasó y ya, una persona más. Y para mí una ebria al volante es una víctima. Si a ti alguien te sale con eso, créeme que irías y matarías a la persona que hizo eso. Porque tuvieron que esperar que matara a una persona para meterlo a la cárcel en serio. Entonces digo que ahí debería ser más severa la ley. Para mí, pues un borracho al volante es un delincuente. Señores congresistas, hay que empezar a buscar en una legislatura que realmente sea pedagógica. La ley es buena, que es un buen inicio para mejorar la situación. Y pues que estamos hablando de la vida, que es el derecho fundamental, y es primordial hacer lo más posible para protegerla. La ley como tal es buena, pero hay demasiadas leyes en el Congreso que se están evaluando en este momento, pero que no se van a cumplir a la final. Entonces se me hace que esas medidas no son lo suficientemente estrictas para cumplir los castigos que ellos deberían merecer por estar ebrios. Las voces de los muchachos, que expresen y manifiesten su opinión frente a un tema tan controvertido.
pero lo más importante es que se acerquen también a la visión de su opinión frente a las leyes, de cómo se elaboran, cómo pueden participar en la construcción como ciudadanos de corto, mediano y largo plazo con su opinión. Yo creo que el que se acerquen y que se les dé la voz les da la capacidad no solamente de sentirse partícipes, sino que además responsables de sus actos en la medida que cumplan su mayoría de edad. Bueno, esa es la opinión de los estudiantes sobre la ley de conductores ebrios, una ley que sin duda alguna generó todo tipo de polémicas y fue tema de debate en el Senado de la República y la cual finalmente se aprobó en diciembre del año pasado. Vamos a iniciar nuestro debate con Marta Rodríguez, por este lado en representación del Colegio Universidad Cooperativa de Colombia. Hola Marta, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno Marta, cuéntanos cuál es tu postura sobre el tema de la ley de conductores ebrios. Bueno, mi postura principalmente es que los conductores ebrios no son criminales, son personas irresponsables. Siguiente a eso, me parece a mí que no deberían hacer una ley después de, sino antes de. Porque es que si empezamos a mirar las consecuencias, ¿por qué no miramos qué lo causa? ¿Por qué no hacer acá en Colombia un cambio de cultura? Si no tenemos cultura no estamos en nada. Gracias, Marta. Vámonos por este lado con Daniel, en representación del Colegio Antonio Nariño. Daniel, bienvenido a nuestro programa. Gracias. Daniel, bueno, cuéntanos, ¿tú qué opinas sobre la ley de conductores ebrios? Pues yo estoy totalmente a favor de esta ley. Y para mí, un conductor ebrio sí es un criminal, porque un criminal es una persona desadaptada y sin moral. Entonces, cuando tú conduces ebrio, eres consciente de que puedes cometer un asesinato, un crimen. Entonces, un conductor ebrio es un criminal en potencia, es una bomba. Muchas gracias. Representante, usted que vivió el debate en el Congreso de la República y que estuvo pues hasta lo último, hasta que la ley se aprobara y finalmente fuera sancionada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quiero que le explique a los estudiantes, que los contextualice sobre qué es la ley de conductores ebrios y finalmente qué tiene por objetivo como tal. Bueno, el país vivió una controversia muy intensa, pero también mediática. Unos accidentes con causas mortales ocasionados por conductores ebrios suscitaron, especialmente en algunos sectores políticos, con algún tinte religioso, un movimiento tendiente a criminalizar, a penalizar a los conductores bajo efectos de bebidas alcohólicas por el solo hecho de conducir en embriaguez, independientemente de lo que hubieran podido ocasionar. Yo fui uno de los críticos de la ley, que pasó por mi comisión, por la comisión primera, la aprobamos en el mes de diciembre un poco presionados por la opinión pública, por los medios de comunicación, pero he escuchado en algunas de las intervenciones de los estudiantes, a quienes saludo muy efusivamente, criterios que enfatizan más la política preventiva, educativa, de responsabilidad, antes que ese afán que además en el país ha generado una especie de populismo punitivo de criminalizar, penalizar todas las actividades que puedan desarrollarse bajo conductas que tengan que ver con estímulos, no solamente por embriaguez, sino también por la ingestión de sustancias psicoactivas que generen alguna dependencia y que le resten capacidad de conocimiento y por lo tanto de reacción a quienes estén conduciendo vehículos en esa precaria situación de conocimiento, de responsabilidad y sobre todo de percatarse de la responsabilidad en que está actuando. Porque es que el conductor ebrio, como ustedes lo anunciaron acá, no es un criminal, es una persona irresponsable que a sabiendas de que está conduciendo en condiciones no aptas para hacerlo, confía en que no va a pasar nada, confía en que puede evitar cualquier desencadenamiento de una conducta peligrosa. Y solamente cuando ella ocurre, sin que él lo quiera, viene a percatarse, viene a darse cuenta de que realmente ocasionó generalmente daños mortales, lesiones muy graves. Pero también le escuchaba a uno de los estudiantes el hecho de que quien conduce bajo estas circunstancias termina a su vez convirtiéndose él y su familia en una víctima del sistema penal colombiano. Esto ha generado entonces un impacto que afecta a toda la sociedad. Gracias, representante Velázquez. Marta, bueno, te escuchábamos a ti diciendo que es una ley que se demoró mucho en ser aprobada. ¿Tienes algo que preguntarle al representante con lo que él acaba de decir? Pues básicamente me gustaría saber por qué se dejan influenciar tanto por los medios. Eso es algo que necesita tiempo, no simplemente porque los medios lo indican. Ustedes tienen que tomar su tiempo para decir qué está bien y qué está mal y qué se tiene que poner y qué no.
Representante Velázquez, ¿qué le podemos decir a Marta? ¿Por qué el Congreso se demoró tanto en aprobar esta ley? Precisamente porque había sectores en el Congreso presionados por, repito, esa capacidad de los medios de comunicación de elevar a un nivel de preocupación, de alerta, 2 o 3 accidentes que ocurrieron especialmente en Bogotá en el año anterior. Eso ocasionó que esos sectores presionaran, ojo, buscaban era penalizar, es decir, imponerle cárcel únicamente al conductor por el solo hecho de conducir borracho. Nosotros encontramos que hoy el país no está preparado en su sistema penitenciario para recoger toda la cantidad de personas que podrían verse involucradas en conductas de esta índole. Ustedes han visto que actualmente hay una crisis en el sistema carcelario de un enorme hacinamiento que desborda la capacidad de las cárceles. Además, las cárceles en Colombia no son como debería ser el sistema punitivo, centros de resocialización, de reeducación, sino que por el contrario las cárceles se están convirtiendo en centros en que verdaderamente se aumenta la conducta criminal, además de que se somete a las personas allí recluidas a condiciones infrahumanas que hoy han alertado a la Defensoría del Pueblo, a los organismos de derechos humanos, porque no podemos olvidarnos de que quienes van a una cárcel no dejan de ser seres humanos por ese solo hecho de verse afectados frente a esa circunstancia. Eso entonces generó mucha controversia. Un primer proyecto se hundió por un voto. Yo estuve en contra de ese proyecto porque buscaba precisamente que el solo conducir ebrio ocasionara cárcel. En este proyecto que ustedes están debatiendo hoy, nosotros excluimos la cárcel para quienes conduzcan bajo los efectos de la ebriedad o de la influencia de sustancias psicoactivas, pero llevamos al extremo las medidas de índole económica, unas multas casi impagables, y se busca con esto que se genere cierta advertencia al conductor de que cualquier conducta en que él incurra bajo los efectos de estas sustancias puede ocasionarle no solamente por ese solo hecho multas altísimas, sino que en la eventualidad de que se produzcan lesiones o que se produzca homicidio, entonces ahí se habría lo que la Corte llama un dolo eventual, que incluiría altas penas a quien cometa ese tipo de hechos que generen, repito, lesiones o muerte en personas. Gracias. Daniel, hace un rato tú nos decías, cuando estabas reafirmando tu postura sobre el tema de conductores ebrios, que un conductor ebrio es un criminal. Por este lado el representante nos decía que es alguien irresponsable. ¿Tú qué tienes que preguntarle al representante? ¿Cuál sería como la diferencia pues como entre esos dos? Pues un criminal es una persona que a sabiendas de que puede causar un daño, digamos robando, o sea, lo hace aún así casi que inconscientemente. Un ebrio al volante está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, porque un ebrio al volante no es un criminal, si hace lo mismo que un criminal que mata casi que sin querer, casi que por el miedo de que lo atrape la policía. Un oficial de policía normalmente atrapa a un criminal casi siempre con las manos en la masa, por decirlo así. Pero un borracho también está atrapado con las manos en la masa. Entonces, porque un borracho tampoco es un criminal si hace lo mismo que un criminal. Gracias, Daniel. Por este lado ya tenemos preguntas del público. Tenemos a Diana Vargas en representación del Colegio Antonio Nariño. Diana, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, es para el representante. Una pregunta, representante. Si usted nos dice que el sistema carcelario está en crisis, entonces esto significaría que quedarían impunes estos crímenes, estas personas que pueden llegar a matar a un ser humano. ¿Cómo solucionarían esto? Representante. Bueno, indudablemente que Colombia tiene que entrar a despenalizar muchas conductas, tiene que entrar a atacar los problemas en sus causas. Alguien de ustedes en la introducción mencionó el tema de la formación, la información. Eso podríamos circunscribirlo a una sola palabra: educación. Hay muchos dichos que uno escucha en su transcurrir de la vida. Abrid escuelas y cerraréis cárceles. Educad al niño y no tendréis que castigar al culpable. Colombia, no solamente en el tema de los conductores ebrios, sino en otras conductas, tiene que entender que hay un problema de cultura de irresponsabilidad. El conductor ebrio no es un criminal por el solo hecho de manejar ebrio.
Es una persona que además en el sistema penal colombiano se considera que es una conducta culposa, es decir, una conducta que no tiene dolo. El conductor ebrio nunca tiene la intención de matar o de herir, simplemente que confía en que no va a pasar nada, y eso produce esa especie de un hecho previsto pero no querido. Él cree que puede evitar eso y que no le va a pasar nada. Entonces yo creo que es más importante la educación, pero también la eficiencia de las autoridades de tránsito y de policía en este tipo de controles. Yo leí en la revista Semana en Circulación, solamente el 49% de la población colombiana ingiere licor, unos habitualmente, otros ocasionalmente. Luego es un tema de que cuando una persona tiene cierto tipo de formación de principio, sabe que no puede colocarse detrás de un volante cuando ha consumido bebidas alcohólicas. Pero también tenemos que reconocer, y esto lo advertimos nosotros en el Congreso, los accidentes de tránsito en Colombia, con consecuencias mortales, no siempre son como consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas. Miren el caso de Fundación, allí no hubo alcohol, hubo una irresponsabilidad de otro tipo. Hay muertes que se ocasionan en accidentes de tránsito porque el parque automotor es obsoleto, porque no hay revisiones técnico-mecánicas, porque las vías, la infraestructura vial colombiana es una infraestructura también atrasada, no hay señalización, porque hay exceso de velocidad. Entonces, aquí lo que ha habido es que frente a los conductores ebrios, sobre todo cuando se trata de ciertas clases sociales, los medios y ciertos sectores, especialmente de influencia religiosa, minimizan el hecho, y entonces eso genera una especie de presión mediática que le hace pensar a la gente que todos los accidentes de tránsito tienen como causa el alcohol, y apenas representa algo así como el menos del 20% de las causas de accidentes en Colombia. Hay otras que realmente son más notorias inclusive, pero las han simplificado en sus efectos, y por eso en Colombia ha hecho carreras el criterio de que hay que penalizar a los conductores ebrios y no la conducta de educarlos, de aculturizar, para que las gentes sepan, por ejemplo, de que tienen que saber ingerir licor, en qué condiciones, porque es que además el licor no solamente ha causado accidentes de tránsito, cuántas lesiones personales, agresiones a las mujeres, son producto de la ingestión de bebidas alcohólicas. En el país hay una cultura de alcoholismo que inclusive el propio Estado colombiano la patrocina. El licor en Colombia tiene como finalidad el arbitrio rentístico. La producción de aguardiente, por ejemplo, y de alcohol, es un monopolio del Estado y sus recursos son para financiar la educación, irónicamente. Entonces lo que tenemos que manejar es una política pública integral que priorice la educación, la formación, que inculque valores, antes que pensar en castigar por los efectos, olvidándonos las causas. Representante, bueno, yo lo quería interrumpir, pero bueno, ya usted terminó la intervención. Antes de pasar acá con unas preguntas por este lado del público, yo quisiera preguntarle, finalmente, entonces, ¿la ley se aprobó más por la presión mediática que por otra cosa? Indudablemente. Indudablemente que fue más la presión. En el mes de diciembre había ocurrido un hecho de un gran impacto social, y eso generó en los medios de comunicación una presión enorme que inclusive nos dificultó a los congresistas que no estábamos de acuerdo con la penalización solamente de la ingestión de alcohol. Nos costó mucho trabajo quitarle esa punibilidad que se le quería imponer a la sola conducta de ingerir licor y de conducir bajo los efectos de embriaguez o de sustancias alucinógenas o de cualquier otra que genera dependencia física. Yo creo que el país tiene que entender que el problema no es meter a todo el mundo a la cárcel, que hay otras soluciones. Gracias, representante. Vamos por este lado, que tenemos preguntas del público. Más que una pregunta, es una inconformidad con el argumento que da el compañero. Sí. Para mí, yo concuerdo con el representante que un conductor borracho no es un criminal, porque si tú buscas en el diccionario el significado criminal, es una persona que tiene la plena conciencia y moralidad y está en sus 5 sentidos para cometer un delito. En mi opinión, las sustancias psicoactivas y el alcohol alteran el sistema nervioso del humano.
Por lo cual, en mi opinión, no está en los 5 sentidos si efectúa un delito, porque aquí lo que están diciendo es que nomás el hecho de tomar un volante borracho ya te convierte en criminal. El crimen empieza es cuando tú atropellas a alguien o le causas lesiones a alguien, no al momento de tomar. Entonces, no estoy conforme con esa opinión. Además, dicen que darle duras penas de cárcel a los conductores borrachos, como dice el representante. Ellos conviven con más criminales que sí son criminales de nacimiento, de moralidad, una ética criminal. Un conductor borracho no es un criminal. Y si se recluye en un sitio como una cárcel colombiana, va a adoptar posición de criminal. Por eso pienso que los castigos que se han impuesto en la ley son buenos. Pero no estoy de acuerdo con que solo le quiten el carro un día, 2 días o 20 días al máximo. En mi opinión, la solución sería quitarle el arma a un borracho, y el arma de un borracho es el carro. Gracias, Diego. Daniel, ¿tú qué tienes que decir de lo que acaba de decir el compañero? Bueno, borracho es una persona que no tiene pleno, o sea, que confía en que no va a hacer daño. Pero yo creo que un criminal cometiendo su acto delictivo no confía en que va a matar a una persona. Estamos hablando de un criminal como los que tenemos en las cárceles. Y respecto a lo de las cárceles, yo tampoco estoy de acuerdo de que un borracho vaya a la cárcel, o sea, todo está en la educación. Y después de eso me gustaría preguntarle al señor representante de la Cámara, teniendo en cuenta que él fue director de la FECODE, ¿qué propondría desde su punto de vista, director de la FECODE, en la educación para evitar los accidentes de tránsito con los borrachos, que sigo diciendo que son criminales, porque son conscientes de que si toman, no deben conducir, o sea? Bueno, yo fui miembro de FECODE porque fui educador y sigo siendo educador. La educación empieza desde la misma familia. Si uno en la familia le inculca a los hijos estos actos de responsabilidad, puede tener la seguridad de que al llegar a la institución educativa, en el proceso de formación, ese niño va a continuar la formación bajo ese criterio de responsabilidad. Yo estoy absolutamente convencido de que esas conductas, como todas las conductas en el país, que tienen que ver con la violencia y con comportamientos que rayan con el Código Penal, son producto de una sociedad que no ha sabido formar a las generaciones, que no ha tenido políticas públicas en materia de educación. Y los maestros lo están reclamando. Apoyo a la educación, unas políticas claras, un programa educativo institucional que inculque, por ejemplo, formación en este sentido. Hay uno de los delitos que más hielan las cárceles del país, es la llamada inasistencia familiar, padres irresponsables. Ese es un problema de valores, es un problema de una sociedad en que los hombres no han entendido que tienen que responder por sus hijos. Y aquí han creído que metiendo a la cárcel a padres irresponsables se soluciona el problema. Entonces yo creo que es más importante en ese aspecto formar en un criterio de familia a los hombres y desde luego a las mujeres también. Y así en todos los demás aspectos de la vida diaria. Este que nos está llevando ya a esta discusión es un problema básicamente de educación. Se manejan muchos criterios, algunos hablan del bebedor social, otros hablan de la persona que ya llega a depender necesariamente del alcohol, que ya es un enfermo, y como es un enfermo, pues requiere otro tipo de tratamiento. Entonces, en el país hay que formar una cultura, repito, de ciudadanos. Nosotros estuvimos tratando de impulsar un código de convivencia que contemplaría estos aspectos, que todos estos temas de conductores ebrios deberían llevarnos a unos procesos de resocialización en temas de convivencia, porque imagínense ustedes haber creado cárcel para los conductores ebrios, implicaría haber tenido un fiscal especializado para ese tema, un juez de control de garantías, un proceso penal. Se calcula que más o menos se necesitarían 20.000 procesos por mes. En Colombia hay más o menos 120.000 presos. Si le agregamos 20.000 presos por mes, pues esto iba a reventar el sistema penitenciario colombiano. Por eso, en Colombia tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que todo se soluciona con cárcel. Hay algunos congresistas que están proponiendo cárcel para los niños delincuentes. Eso me parece a mí que es sumamente grave porque desafortunadamente, si bien hoy los índices de delincuencia juvenil son altísimos, eso está denotando más bien es una falla en el sistema educativo, en la propia familia y en la sociedad.
y no se soluciona con cárcel. Representante, un segundo, es que por acá tenemos una inquietud por parte de Marta. Marta. Bueno, más que una inquietud, bueno, qué pena, más que una inquietud, yo creo que es una afirmación. Estoy de acuerdo con él en básicamente todo lo que dice, porque es que una persona al volante que está ebria es una persona sin educación. Y entonces, ¿cómo vamos a pretender que vamos a mandar a todo el mundo a la cárcel si no les estamos dando en el golpe duro en donde le está doliendo al colombiano? Al colombiano le duele en el dinero, le duele en el bolsillo. A los colombianos no les duele que los metan a la cárcel, porque en la cárcel van a salir peor de cómo entraron. Normalmente una persona que conduce es una persona común y corriente, es una persona del corriente. Es una persona que no tenía predestinado que iba a matar a alguien. Es una persona que tal vez en Navidad salió después de tomarse unos vinos y mató a alguien. Y entonces los vamos a meter a la cárcel por el simple hecho de eso. A los colombianos les duele más que los metan a hacer trabajo social, servicio social, que ayuden a la sociedad en vez de destruirla. Y les duele más cuando les sacan dinero y les quitan el arma. Gracias, Marta. Bueno, así se desarrolla el debate en el Parche de Debate. Ya regresamos, vamos a unos mensajes institucionales. Nuestra decisión es transparente. Nuestra decisión propicia desarrollo. Cada licencia ambiental es nuestra decisión. Objetiva. Técnica. Evaluamos el impacto ambiental y social. Hacemos seguimiento a cada proyecto, logrando el desarrollo sostenible. ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. ¿Formas parte de la comunidad científica e innovadora de Colombia? Acepta el reto Ideas para el Cambio de Conciencias y encuentra una solución de energía eléctrica para las comunidades del Chocó, Valle, Cauca y Nariño, porque el Pacífico, pura energía. Conoce con tu equipo científico las necesidades y postulen ya su solución con energías limpias y renovables en www.ideasparalcambio.gov.co. Ideas para el Cambio, un programa de conciencias para construir un país justo. Y regresamos al Parche de Debate con nuestro tema de hoy, la ley de conductores ebrios. Seguimos con las preguntas del público, vamos por este lado del Colegio Antonio Nariño, tenemos a Alejandro. Alejandro, bienvenido. Tengo una pregunta para el representante. ¿Cómo se sancionaría de forma ejemplarizante para que no se repitan hechos tan lamentables? Gracias, Alejandro. Representante, ¿qué le podemos decir? Bueno, yo creo que no podemos pensar en la sanción, sino más bien en la prevención. Y ya hay unas consecuencias económicas muy fuertes en la ley, que casi que implicarían la pérdida del vehículo en muchos casos. Pero también hay que pensar también en el hecho de que quienes deben controlar a los conductores ebrios, que son las autoridades, especialmente las de la policía, deben ser objeto de una especie de depuración. Gran parte de las falencias que tenemos nosotros en esta materia tienen que ver con la corrupción en algunos miembros de la policía. Generalmente al conductor le dicen, su parte vale tanto, y es el principio para proponerle un arreglo directo. Entonces, ese es uno de los problemas que nosotros le dimos a la ley con esas consecuencias económicas tan severas, que como son multas casi que impagables, que hoy estarían más o menos en el orden de 30 millones de pesos, que cualquier conductor no puede pagarlos, ni siquiera un hijo de papi cuando le prestan un carro, eso puede llevar a que en la fuente donde se produce el hecho se genere un acto de corrupción. Entonces el policía puede ser objeto de algún tipo de transacción por fuera de la ley. Entonces yo creo que, y este es un llamado que le hemos hecho a la policía, hay que depurar a los responsables del control del tránsito, porque eso fue lo que se logró también, incentivar un poco la corrupción, porque el responsable, antes que acudir a los estrados de las oficinas de tránsito, prefiere arreglar como le salga más barato y más rápido. Bueno, más preguntas de nuestro público. Por este lado tenemos a Andrés. Andrés, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, más que una pregunta, una observación. Yo escucho que algunos de ustedes dicen que un conductor ebrio que mata a otra persona o que atropella a otra persona no es un criminal, pero mi pregunta es cómo ustedes pueden considerar que alguien, una persona con conciencia que tome una decisión de que va a tomar y que luego va a conducir
y que cometa un error y mate a una persona, a otro ser humano, ¿cómo pueden considerar que eso no es un crimen? En mi opinión, el hecho de que alguien mate a otra persona, eso tiene que tener consecuencias legales fuertes. Entonces, por eso creo que no estoy de acuerdo con lo que dicen algunos de que no merecería la cárcel o no merecería una pena legal. Le quisiera preguntar al señor representante qué opina acerca de ello. Representante. Bueno, primero que todo, las consecuencias se dan. No es que el acto quede totalmente impune. La ley prevé consecuencias económicas y si hay muertes o lesiones personales, unas consecuencias esas sí punibles, es decir, de cárcel. Decimos que no es criminal porque la ley penal colombiana consagra 3 tipos de responsabilidad. Una es el dolo. Quien actúa a título de dolo, voluntaria y conscientemente sabe que su conducta es absolutamente contraria a la ley. La otra modalidad es la culpa. Y en esa culpa básicamente se considera que la persona actúa por imprudencia, por negligencia, creyendo que puede evitar un daño a sabiendas de que su conducta es de alto riesgo. Dentro de este campo del dolo estaría la conducta del conductor. El conductor se sube al vehículo, sabe que puede ocasionar un delito y por consiguiente responde a título de culpa. Así lo prevé la ley colombiana. Aunque se considera de que cuando hay muertes podría resultar un dolo eventual y por eso se están imponiendo penas severas cuando hay muertes o cuando hay lesiones personales. Pero repito, en Colombia no podemos reducir los accidentes de tránsito solamente al licor. El pasar un semáforo en rojo también tiene consecuencias mortales y son muy frecuentes este tipo de conductas. Aquí lo que tenemos que preparar es los conductores, no solamente formándolos, sino también haciéndolos hábiles, que tengan pericia, que sepan conducir, que sepan conocer las señales de tránsito. Y el Estado tiene que dar una infraestructura apta para evitar accidentes. Gracias, representante. Vámonos por este lado con Marta. Marta, tú ahorita me estabas diciendo que querías responderle algo a Andrés. Sí, al chico. Ok. Pues poniéndole un ejemplo, supongamos que fuera un familiar de él el que va manejando. Entonces, automáticamente por atropellar a una persona, ¿se vuelve un criminal en potencia? No se vuelve un criminal en potencia. Es una persona irresponsable que necesita educación. Lo principal es educación. Andrés, a Marta. Yo estoy de acuerdo contigo. Quien se sube a un vehículo bajo los efectos de bebidas alucinantes o alcohólicas no es un criminal por ese solo hecho. Es una persona irresponsable que actúa negligente e irresponsablemente y que puede ocasionar eventualmente un delito. Pero por el solo hecho de sentarse allí es una persona que carece de formación, que carece de responsabilidad, pero también piensen ustedes en el aparato judicial colombiano. Aquí hay accidentes de tránsito que se solucionan con plata. Entonces estaríamos hablando también de conductores de mejor y de peor estrato. El accidente de La Calera se arregló con plata. Y el dinero a veces cambia la peligrosidad del conductor y en cambio es más peligroso el conductor pobre que ocasiona un delito. Ese es un criterio que nos obliga también a revisar los códigos de procedimiento penal y un poco la conducta de los jueces. Bueno, más preguntas de nuestro público. Por este lado tenemos a María Camila. María Camila, ¿cuál es tu inquietud? El representante hablaba de que es importante centrarse en la educación que se le da a los niños y de formarlos en valores, pero ¿qué se está haciendo para ello? A los niños no se les está mostrando un mundo lleno de oportunidades para cambiarlo, se les está mostrando un país realmente que está mal y que no se puede cambiar y que tienen que adaptarse a él. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el país? Si realmente hay que centrarse en la prioridad de la educación de los niños, entonces, ¿qué se está haciendo como país? Realmente, sí, usted está diciendo que es importante, pero no vemos, o de mi parte, yo no he visto realmente que se tomen medidas en cuanto a eso. Bueno, María Camila, yo creo que tú tocaste el tema que aquí hemos referido varias veces. El sistema educativo colombiano es un sistema educativo precario, está en crisis. Vean ustedes las pruebas PISA, nos dejaron en el último lugar. Colombia no tiene políticas educativas. Yo soy educador y por eso me siento con autoridad para opinar en esos temas. El Ministerio de Educación no ha estado a la altura de lo que debe ser un reto, sobre todo en el mundo moderno, en el mundo globalizado. Necesitamos revisar todas las políticas educativas
en Colombia y priorizar el gasto social en educación. Pero también la educación debe ser complementaria, el entorno social y la familia deben contribuir a ese proceso educativo que nos evitaría muchos problemas de esta índole y de otra de mayor gravedad inclusive. Una pregunta más del Colegio Universidad Cooperativa de Colombia. Tenemos a Paula. Paula, cuéntanos cuál es tu pregunta. Yo quiero preguntarles al Colegio Antonio Nariño o decirles que ellos se están fijando mucho como en sacar leyes, en castigar. Nos estamos centrando mucho como en castigar solo a la gente y pues eso no es ninguna solución. La solución es que en los colegios nos den una cultura para que nosotros podamos salir a una sociedad a sabernos comportar. Entonces no podemos pretender a cada cosa sacarle una ley, porque entonces este país como estaría lleno de leyes que la gente no va a cumplir con una sociedad que no va a cumplir nunca leyes. Y no tenemos una cultura desde pequeños. Gracias, Paula. Bueno, ¿algún estudiante del Colegio Antonio Nariño que le quiera responder a Paula? Uy, salieron muchos. Pues me gustaría responder por mis compañeros. Bueno, Daniel. Nosotros nos hemos dado cuenta de que el Congreso emitió esta ley de una forma muy rápida por la presión de los accidentes que hemos tenido. Esa ley, nosotros no nos estamos centrando solo en que debemos sacar siempre leyes, sino que eso es lo que debemos hacer ahora para que los adultos frenen, porque nosotros sabemos que nosotros debemos ser el cambio. Nosotros sabemos que debemos ser los que, somos los que nos estamos educando. Esas leyes que nosotros decimos es para que los adultos que no comprendieron eso, que vienen de generaciones pasadas de alcohólicos, por decirlo así, es para que ellos aprendan ya lamentablemente a la fuerza, porque esas son las generaciones pasadas, de que deben dejar de hacer eso. Y pues algo que me parece muy deplorable de la ley es que se esté pagando una vida con dinero. Entonces, es como una opinión. Vale, Daniel. Una pregunta más por este lado, o bueno, más bien la respuesta a lo que estaban diciendo los compañeros del Colegio Universidad Cooperativa. Quiero contradecir la opinión de Paula, porque me parece que sí, la cultura es muy importante, pero todos sabemos que es a muy largo plazo, y en ese largo plazo van a seguir pasando muchísimas cosas más. O sea, yo no creo que por más educación que uno tenga y esto, si a ti te dicen no hagas esto, tú de una dices no, bueno, listo, no lo voy a hacer. Creo que tú primero lo piensas y también puedes desacatar esa norma. O sea, la cultura no siempre funciona, porque estamos en un país en los que nos han enseñado a que funcionamos a los golpes, a las leyes y de todo, y la cultura no va a funcionar, o pues funciona pero a largo plazo. Representante, ¿tiene algo que decir? Creo que era más bien para... Bueno, más bien acá el colegio, entonces vámonos por este lado con el otro colegio. Bueno, primero empezamos con Marta, que está representándolos, y vamos con alguno de los chicos de atrás. Entonces, Marta, tienes la palabra. Lo que dijo la chica en cierto aspecto es mal, porque es que está basándose en la cultura que tenemos actualmente. Si pretende seguir en esta cultura, no estamos en nada, tenemos que mover masas, empezar desde las masas más pequeñas para cambiar la mentalidad, o si no, ¿qué? No estamos en nada si vamos a seguir con eso, con esa mentalidad de que con la cultura no se puede, si seguimos con la educación de este país no se puede, ¿y por qué no mejorarla? ¿Por qué no cambiar esto? Seguimos con ese pensamiento de que la cultura no sirve para nada, no estamos haciendo absolutamente nada acá. ¿Qué estamos haciendo acá? Esto se llama educación. Entonces no pretendas ponerle educación antes de eso, de que sin cultura. Entonces cuando tenemos una cultura, no sirve de nada. Gracias, Marta. Por este lado, ¿me regalas tu nombre, por favor? Mi nombre es Daniel Labrador. Bueno, Daniel, pues yo le digo acá a la compañera, pues si ella dice que la cultura nunca va a funcionar, entonces ella porque está en un colegio, ¿sí? En un colegio se supone que le enseñan a uno cultura, y es la cultura que nosotros queremos reclamar como sociedad para que en un futuro no hayan más accidentes de tránsito. Entonces, si tú dices que la vas a incumplir en algún momento, ¿para qué estás estudiando? Gracias. ¿Tienes algo que responder? ¿Le quieres decir algo? Estoy muy de acuerdo con que lo más importante es la educación. Acá nuestro representante nos decía que la educación empieza en la familia, pero tenemos que tener en cuenta que hay muchas personas que no tienen padres y que en ese momento el deber de la labor de la educación, disculpen, queda en manos del Estado, y nuestra posición va dirigida hacia que la educación en Colombia es muy mala. Yo le digo a Daniel, lo que se refiere mi compañera Maya, es que usted cómo va a cambiar la mentalidad de una persona que ha estado en la droga 20 años, por ejemplo. La cultura es un proceso que se empieza desde chiquitos, y yo digo que si realmente nosotros queremos cambiar a gente grande, pues realmente esto va a hacer
casi que imposible. Nosotros tenemos que comenzar desde la gente pequeña, pero nosotros ya somos una generación. La generación que viene, pues todavía falta tiempo, por eso decimos que la cultura pues toma un tiempo. Por otro lado, la educación, Marta. Yo digo que tú te puedes dar cuenta que hay casos, y cito Salamanca. Él accede a la educación, tenía muy buena educación y realmente hizo las cosas que hizo. Entonces, ¿es una cuestión de educación o realmente tener una sensibilización? Bueno, muchas gracias, Alejandro. El tiempo se nos va agotando en el parche de debate, pero vamos a darle la palabra a 2 personas más del Colegio Universidad Cooperativa para que respondan a lo que están diciendo los compañeros del Colegio Antonio Nariño. No sé quién quiere hablar. Pero es que me cuesta. ¿Marta? Bueno, Marta, habla. Bueno. Cuéntanos tú, ¿qué le quieres decir? La cultura se gana con educación. Y listo, él dijo que nosotros somos la nueva generación y que los antiguos ya no se pueden cambiar. Pero ¿por qué pensar eso? Que la persona que es mayor no se puede cambiar. Y la solución tampoco es meterlo a la cárcel, porque en la cárcel sale peor. ¿Por qué no hacer cursos de sensibilización? Creo que fue lo que dijo. Hacer trabajo social, cambiarle un poco la mentalidad. No totalmente, porque la costumbre colombiana, la cultura colombiana, obviamente no sirve para eso. Pero podríamos empezar a cambiar eso, cambiar el pensamiento. Sí, también de los niños pequeños, empezar con las masas más jóvenes. Eso es lógico. Pero empezar con las personas de acá, grandes, no es imposible. Es algo que se tiene que hacer. Y que con cursos de rehabilitación, que una persona de 20 años con drogas, yo he visto casos que han salido adelante. Y no vamos a meter acá la religión ni nada de ese tipo de cosas porque no se nos sirve. Vamos a meter la educación sí es primordial y listo, el señor Salamanca tuvo la educación, tuvo el privilegio, todo el cuento. Pero es que la cultura del señor era, soy un niño hijo, soy hijo de no sé quién, entonces puedo hacer lo que quiera. Esa cultura tuvo que cambiarla acá en Colombia, toca poner humildad en este país. Muchas gracias, Marta. Bueno, se nos agotó el tiempo en el parche de debate. Les damos las gracias a los parches del Colegio Universidad Cooperativa de Colombia por su asistencia y por su participación. También agradecemos por este lado al parche del Colegio Antonio Nariño, al representante Hugo Velázquez. Muchas gracias, representante. Y a ustedes los esperamos en una próxima emisión. Recuerden que en el parche de debate sacamos las ideas y ustedes concluyen. Hasta pronto.